hago yo para... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hemos terminado el capítulo 13 de Romanos. Hemos terminado una de las grandes secciones del libro de Romanos y ya a partir del 14 empieza ya lo último. Ya termina el epílogo del libro de Romanos y la semana que viene vamos a tener el tremendo privilegio de tener el Spurgeon de Bogotá, a Jair predicando. Así que, y luego ya vamos a estar hablando específicamente de temas de Navidad. Así que hoy vamos a hacer algo extraño, ¿vale? Y antes quiero avisar, quiero poneros en sobreaviso. Ahora voy a invitar que venga alguien. Hoy tenemos un predicador, un invitado especial. Pero antes quiero deciros, lo que vamos a estar hablando hoy está basado en la Biblia, pero sí que hay algunas cosas que, aunque están basadas en estudios y en cosas que yo creo que es perfectamente que pudo ser, y yo creo que fue así, no es absolutamente seguro, ¿vale? Lo que sí que es seguro es el mensaje que vamos a estar viendo, ¿vale? Entonces, luego ya me entenderéis acerca de lo que estoy hablando, y vamos a estar hablando bastante acerca de pasajes de la Biblia, pero sí que algunas de las conexiones que vamos a hacer, pues, aunque yo creo que es así, no pongo mi salvación en ello, ¿vale? Pero en cualquier caso, antes de nada, quiero hacer algunos anuncios. Número uno, el próximo sábado tenemos el curso de evangelismo, ¿vale? Entre las 10 y la 1:30. Ya esta semana se pusieron en contacto conmigo para saber exactamente cuánta gente más o menos, pero de todas maneras, para tener un número cierto, me volverán a avisar el miércoles, creo que de esta semana próxima. Así que animaos y decídmelo, ¿vale? Para venir, para estar este sábado. Creo que va a ser algo muy bueno. Va a ser creo que algo muy bueno para poder evangelizar, incluso para poder discipular y entrenar a nuevos creyentes. Y también, como ya os he dicho en alguna ocasión, está también enfocado en vistas a algo que va a ocurrir, creo que es el último fin de semana de marzo. Un gran evento que va a haber evangelístico en Madrid, y también para ver si podemos participar e invitar a vecinos, amigos, familiares, para que puedan venir con nosotros, y creo que va a ser algo muy, muy bueno. Pero en cualquier caso, lo más importante yo creo que es lo que podemos hacer nosotros. Así que necesitamos aprender a evangelizar y, ¿sabes? Eso es algo que a veces simplemente necesitamos un pequeño empujón. Pensamos que no podemos, pensamos que no tenemos palabras, pero ya Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo nos dará las palabras. Entonces, lo que necesitamos es querer y vencer esta vergüenza. Y a veces sencillamente con alguien que venga y nos diga, pues mira, si te dicen esto, podrías enfocarlo así, ya está. Y también como iglesia, si estamos animándonos unos a otros y podemos crear algo para estar juntos haciéndolo, pues creo que va a ser algo más sencillo y más normal, no tan dramático para nosotros, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, fue genial el domingo pasado la cena que tuvimos, ¿verdad? De Acción de Gracias. Pues no hemos tenido suficiente. Así que vamos a hacer algo de Navidad, ¿vale? El sábado 20 de diciembre, ¿vale? Sábado, para que no sea domingo y que luego corriendo que los niños van al cole y que tenemos que trabajar el día siguiente, ¿vale? El sábado de esta semana que viene, no, la otra, ¿vale? Vamos a pasar un tiempo juntos a las 7 de la tarde pues celebrando como familia, como se celebra la Navidad, ¿verdad? Como familia, que tenemos un Salvador que ha venido y se ha hecho un hombre por nosotros. Tenemos al Dios hombre que murió por nosotros. Y esto será el sábado 20 de diciembre a las 7 de la tarde, ¿vale? Habla con Rebeca. Rebeca no está hoy, está pachucha, sí, pero tiene su WhatsApp. Así que habla con Rebeca. Si no tienes su WhatsApp, me lo pides y yo te lo doy, ¿vale? Para poder tener un poco de organización y para poder saber cuántos vamos a hacer, ¿vale?
Yo creo que nada más, los que tenemos recomprometerse hoy a las 5 de la tarde. ¿5? ¿5 y media? 5 y media, siempre se me va la especie. 5 y media, hoy a las 5 y media, ¿vale? Así que, sin más preámbulos, voy a hacer una invitación a alguien muy especial. No tiene mucho que ver con Navidad en cierto sentido, pero sí en otro sentido sí que tiene que ver con Navidad, ¿vale? Así que, bueno, voy a dejar de hablar y voy a invitarlo. Así que cuando yo dé una palmada, va a venir de ultratumba un invitado muy especial, y luego cuando se vaya, pues también daré una palmada para que vuelva yo y a ver lo que ha dicho, que no haya dicho ninguna tontería, ¿vale? Yo ya más o menos tengo visto lo que va a decir, entonces lo tengo más o menos controlado, pero tampoco las tengo todas conmigo, ¿vale? Así que adelante, nuestro invitado de hoy. Gracias. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que tenía muchas ganas ya desde que me invitó hace tiempo, tampoco hace tanto, el pastor, pero tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Específicamente él me dijo para hablar acerca de un día de mi historia, un día de mi vida. Y cuando os hable un poco acerca de este día, vais a ver que de verdad no es un día cualquiera. De verdad fue un mal día. ¿Alguno de vosotros habéis tenido un mal día? De estos que parece que todos tus planes se desbaratan en un segundo, que todo se va por el sumidero y que no hay nada que puedas hacer. Y llevas tiempo planeando algo especial y ¡fum! De repente ocurre algo que se lo lleva todo como un tsunami. Y lo más difícil de esto es quizá el poder pararte otra vez delante de Dios, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué, Dios? ¿Por qué has hecho esto? Tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas ganas, tanta ilusión puesta en esto y de repente ¡fum! Se ha ido todo directamente en un momento. ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué has dejado que yo me ilusione tanto por esto? ¿Por qué has dejado que yo planee tanto? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué justo en este instante y no 20 segundos después? ¿Por qué? Pues eso es específicamente el día que me ocurrió a mí. Yo soy de una ciudad, mira, os voy a poner un mapa del imperio. Yo soy africano, ¿vale? Y quizá me estáis viendo con un tono de piel así un poco más palidito, ¿no? Pero no, claro, hoy en día vosotros lo entendéis muy bien, vivís en el tiempo que uno se puede autopercibir como lo que le da la gana, ¿vale? Pero estoy puesto en la onda, a pesar de haber vivido hace 2000 años. Pero la realidad es que soy negro, ¿vale? No sé por qué, quizá, bueno, soy negro, ¿vale? Soy de África, soy africano. Soy de una ciudad de África, soy de la capital de la provincia de la Cirenaica en el norte de África. Ahí está. Entonces, justo al lado de Egipto, soy de una ciudad bastante importante, ¿vale? Y soy de una ciudad, de hecho, que tenía una comunidad judía bastante importante, y una de las grandes ilusiones de mi vida, yo me había convertido al judaísmo hacía un tiempo, y una de las grandes ilusiones de mi vida era poder, pues, dar cumplimiento a la ley de Moisés y poder ir a Jerusalén en Pascua y poder estar allí este tiempo tan especial en el que se recuerda la libertad de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Yo vivo al lado de Egipto, ¿vale? Alguna vez he estado en Egipto y esto pues me toca profundamente, me toca especialmente, y así que, mira, llevaba años preparando este viaje. No es como hoy en día, que quizás te puedes decir, es que tardo 1 hora y media en el vuelo y a lo mejor te vale, yo qué sé, 500 euros, vamos a ponernos carísimos, y te plantas allí en Jerusalén. No, estamos hablando de unos 1600 kilómetros desde Cirene hasta Jerusalén, por aquí, aquí está. Y Jerusalén, ahí está, desde Cirene hasta Jerusalén, algunas partes andando, algunas partes en barco. Era muy peligroso ir en barco. Probablemente hayáis leído acerca de los naufragios de Pablo, y pues muchos problemas que había piratas, había bandidos en los caminos. Era un viaje caro, de semanas de duración, era un viaje arriesgado. Pues años me había estado preparando y al fin lo había logrado. Había conseguido
el dinero, había conseguido apartar el tiempo de mi trabajo, ¿no sabéis lo que es eso? Para poder ir y poder estar en Jerusalén y poder sacrificar el cordero y participar de la Pascua junto con el resto de los judíos y estar allí en el templo y viendo cómo pues dando cumplimiento a todo lo que Dios había mandado que teníamos que hacer los judíos. Así que estaba allí en aquella Pascua y me preparaba para entrar a Jerusalén. Y aquí es donde mi historia se cruza con la historia de el maestro. Y vosotros lo tenéis reflejado también en vuestras Biblias. Así que aunque solo sea en un versículo, pero estoy ahí. Marcos, capítulo 15. En otros pasajes de otros evangelios se habla de mí, pero cuando más se dan más detalles acerca de mí, es mi versículo favorito, lo tengo puesto allí en un marco encima de la puerta de mi casa. Es en Marcos, y hay una razón por la que Marcos, ya hablaremos de eso, por la que Marcos habla un poco más de mí. Marcos, capítulo 15. Vamos a ver a partir del versículo 16, para entrar un poco en contexto, a ver qué es lo que estaba ocurriendo en este momento en el que yo entro en la historia sagrada. Marcos 15, 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio, está hablando acerca de Jesús, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana, y le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y poniéndole de rodillas, se le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que llevara la cruz de Jesús. Buenos días, soy Simón de Cirene. Y pues puedes decir que solamente esto, ¿no? Solamente esto decía. Bueno, volvamos a aquel día, aquel mal día. Yo estaba entrando a Jerusalén, dice aquí que venía del campo. Como sabéis, la ciudad de Jerusalén quintuplicaba su población en el tiempo de la Pascua. Y venía gente de muchos sitios, muchos como yo de Cirene, vinimos unos cuantos juntos. Y estábamos pues desperdigados, algunos durmiendo en el campo y algunos durmiendo en algunas de las ciudades alrededor. Y estábamos entrando a Jerusalén para poder ofrecer los sacrificios después de habernos purificado, para poder estar puros delante de la presencia del Señor en el templo. Y según estaba entrando en Jerusalén, escuché un mogollón, un tumulto, y voces y gritos, y vi que había muchísima gente amontonada justo por el sitio por el que yo tenía que pasar para entrar a Jerusalén. Así que bueno, intenté apartarme un poco de la gente, pasar. Vi que había tres hombres que llevaban el patíbulo. Pues no habéis vivido en el Imperio Romano, así que no sabéis mucho acerca de esto, pero sabéis, bueno, sois cristianos, sabéis lo que es la cruz, ¿no? Pero los condenados a muerte en la cruz llevaban el travesaño horizontal, que luego se unía al poste, ¿vale? Ellos lo llevaban, por esto que el maestro decía que debéis cargar vuestra cruz. Eso es, el cargar su cruz es cargar, eso se llama el patíbulo, ¿vale? Era una pieza de madera, como un tronco, pesaba unos 40 kilos, ¿eh? No era una tontería. Y había tres reos que estaban llevando, pero había uno especialmente que apenas podía andar, estaba todo envuelto en sangre. Era una maraña de pulpa sanguinolienta, no podía andar, estaba perdiendo sangre por todas partes y se arrastraba intentando llevar este madero. Y pues, claro, imaginaos, yo quería llegar ceremonialmente puro a la ceremonia de la Pascua. Así que me aparté. No sabéis lo quisquillosos que son los sacerdotes para este tema, ¿eh? No podía acercarme. Tenía que pasar lejos, así que yo estaba intentando mantenerme alejado y de repente escuché un: ¡tú, el negro!
intenté mirar atrás, intenté esconderme, claro. En el momento en el que algún soldado estaba buscando a alguien, ¿quién es el que sobresalía más? ¿A quién es al que se le veía más? Pues al negro. Tú, ven aquí. Fíjate que la palabra que dice aquí en el versículo 21, obligaron, es una palabra tenía mucha fuerza. ¿Recordáis que el maestro dijo que si un soldado te obliga a llevar su carga 1 milla, tú tienes que llevarla 2? Esta es la misma palabra. Es una orden que tenía legitimidad, tenían derecho los soldados romanos por ser esta fuerza de ocupación. Y yo tenía que llevar una carga, a la que ellos dijeran, durante 1 milla, como 1,5 kilómetros. ¿Ven dónde este hombre? ¿Dónde el que está todo lleno de sangre? Sí, donde ese hombre. Y agarra su cruz y llévasela, porque este hombre no puede dar un paso más. Y de verdad, no os podéis imaginar el reguero de sangre que iba dejando, cómo estaba todo empapado en sangre. Por lo que luego me enteré, le habían dado 39 latigazos con el flagrum. El flagrum es un tipo de látigo con diferentes cuerdas de cuero, y al final había atados huesos, pedazos de metal. El propósito era que esos pedazos de metal afilados y huesos se clavaran en la piel y al sacarlo rasgaran la piel. 39 latigazos, porque se consideraba que el latigazo 40 es la muerte. Por eso tenían la piedad de dar 39, la misericordia. Y ahora con esto, ese hombre llevaba cargando 40 kilos de una madera completamente astillada, no te creas tú que la tenían ahí pulida y rozándolo todo, no podía más. Yo no quería hacer eso. ¿Sabéis lo que eso significaba para mí? No es que no quisiera ayudar a ese hombre. De verdad no es que no quisiera ayudarlo. Pero es que había gastado todos los ahorros de mi vida, es que llevaba años y años ahorrando para eso. Es que prácticamente había perdido mi trabajo. Es que había dejado a mi familia desamparada durante semanas para poder estar allí ese día. Y si yo tocaba a ese hombre, y si yo agarraba esa cruz sanguinolienta, lo habría perdido todo, porque tendría que pasarme semanas purificándome para poder estar en esa Pascua para la que lo había gastado todo. Pero no tenía elección. Allí estaban los guardias empuñando sus pilum, sus lanzas, obligándome: vas a llevar la cruz de este hombre hasta el Gólgota. No quería hacer un escándalo, no quería que encima me mataran, así que, derramando mis lágrimas delante de mi Señor, le preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué especialmente ahora? ¿Por qué no he entrado 20 segundos después a Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agarra el madero. Así que agarré el madero. Me encaramé a ese hombre. Ese hombre con la mirada perdida, inyectada completamente en sangre, apenas se le veía lo blanco, todo era rojo dentro de su mirada. Me miró y no te sé decir cómo era esa mirada. Estaba agotado, estaba horrorizado. Pero dentro, cuando me miró, vi compasión en él, vi amor. No, jamás olvidaré esa mirada de ese hombre agotado, destruido. Me agarré a él y le levanté y juntos empezamos a arrastrar esa cruz hasta el lugar que llaman el Gólgota. Yo tenía mucho miedo. ¿Sabes que cualquiera que me viera llevar esa cruz de un criminal, de un condenado a muerte, podría ordenar que yo fuera colgado en esa cruz? Cada uno lleva su propia cruz. Esa es la ley. Y si yo llevo cruz, es porque estoy condenado a muerte y porque voy a morir. Tenía miedo a que cualquier confusión pudiera llevar a mi muerte. Ya había perdido años de mi vida. Ya había perdido el viaje de mis ilusiones. Ahora tenía miedo de que perdiera mi vida.
Así que mientras arrastraba a ese hombre y mientras llevaba esa cruz, solamente podía orar: Dios, por favor, no me quites más. No me quites más. Ya está bien. Hasta aquí he llegado. Y pude ver, allí, en lo alto de aquel monte de Gólgota, mirando hacia Jerusalén, cómo traspasaban las muñecas de ese hombre y lo colgaban en la cruz. Cómo lo levantaron. Pude ver cómo ese hombre, con apenas un hilo de aliento, rogaba a Dios y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pude ver cómo entregó su último aliento a Dios en un último suspiro. Escuché el terremoto, empecé a sentir cómo temblaba la tierra, vi que el sol se oscurecía, vi a mi lado el centurión diciendo: verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Pero bueno, ahí quedó todo. Yo pues tuve que parar, tuve que quedarme, volver por donde había venido. Lo había perdido todo, por lo menos no había perdido la vida. Y dije: bueno, pues por lo menos me dará tiempo a prepararme ceremonialmente y quedarme al menos, aunque me tenga que estar unas semanas más, para Pentecostés. Así que me quedé unas semanas más para Pentecostés. Y si veis en otro de mis pasajes favoritos de la Biblia, Hechos capítulo 2, algo extraordinario ocurrió en Pentecostés. Ya había oído yo de rumores que decían que los discípulos de este hombre, que después me enteré que se llamaba Yahshua, Jesús, decían que había resucitado, que estaba vivo. Y yo digo: ¿cómo va a estar vivo? Yo lo he visto morir con mis propios ojos, lo he visto entregar el Espíritu. Yo fui testigo de ese terremoto, de cómo el cielo se oscureció. Yo le vi entregar su último aliento. Pues decían que vivía y digo: esto no es posible. ¿Cómo puede ser que viva? Pues unos días después, unas semanas después, en Pentecostés, empezamos a escuchar como un ruido extraño, como de un viento fuerte, como algo parecido al terremoto. Y fuimos varios de los que estábamos por la calle allí celebrando el Festival de las Semanas de Pentecostés. Y fuimos a de donde estaba saliendo este ruido. Y entonces dice Hechos capítulo 2. Aquí está lo que estoy contando yo, no me lo estoy inventando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban. Y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Allí estaba yo, señoras y señores. Y allí pude escuchar este testimonio de Pedro, cuando él estaba predicando y dijo: este hombre a quien vosotros habéis matado por el previo conocimiento de Dios, él lo ha hecho Señor y Cristo. Vosotros lo habéis matado, pero Él lo ha resucitado y Él lo ha hecho el Señor. Él es el Rey, el descendiente de David. Él es el gran Mesías que estamos esperando. Y pues en ese momento yo lo vi clarísimo. En ese momento fue como que se me quitó una venda de los ojos y pude verme reflejado de nuevo en aquellos ojos de ese hombre moribundo que estaba arrastrándose, completamente empapado en su propia sangre. Y pude entender que ese hombre estaba muriendo porque quería.
porque lo había escogido, que ese hombre estaba muriendo por mí, que ese hombre es el Mesías sufriente del que habla el profeta Isaías, por ejemplo. Él es el que tenía que venir, Él es el que estaba pagando por los pecados de la humanidad, que Él era este cordero, este carnero, cuyos cuernos habían estado entrelazados en las zarzas cuando Abraham iba a matar a su hijo. Él es este cordero que Dios había provisto para mí, para nosotros. Él es el verdadero cordero de la Pascua. Pues el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, del que estábamos hablando antes, fue escrito más o menos en el año 62 después de Cristo, ¿vale? Unos añitos después, pero no muchos años. ¿Sabéis? Hay otro libro que también va dirigido a los romanos, como el Evangelio de Marcos, que va dirigido a los romanos, y que también habla de mi familia. Probablemente os suene de algo. ¿Qué libro puede estar dirigido a los romanos? ¡Romanos! ¡Romanos! Romanos fue escrito más o menos en el año 58. Estamos hablando de 2-3 años de diferencia, ¿verdad? Y allí, fíjate, Romanos capítulo 16. Dice el versículo 13. Pablo está saludando, después de haber terminado toda la teología, toda la práctica, toda la ética. Dice, Romanos capítulo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y la mía. Rufo, ¿os suena el nombre de Rufo? Marcos ya habló de Rufo, ¿verdad? Alejandro y Rufo, hijos ¿de quién? De Simón de Cirene. ¿Y por qué Marcos diría que yo soy el padre de Alejandro y de Rufo? ¿Por qué podría decirlo? Porque los romanos conocían a Alejandro y a Rufo. Es como si yo estoy contando una historia y digo, ¿y este de quién estoy hablando? Es el padre de Jair y de Brigitte Xiomara. Vale, de repente todo el mundo le encaja. Vale, pues ya sé de quién estás hablando. Pues eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Mi familia estaba en Roma y es por esto también que Pablo saluda a Rufo, mi hijo. Y también aquí habla de mi esposa, que dice Pablo que es como su madre. ¿Os dais cuenta de que la historia es mucho más profunda de lo que podemos imaginar? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Pablo, benjamita, fariseo, el epítome de la ley y de Moisés, a una señora que está en Roma le dice que es su madre? ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde viene esta conexión? Pues vamos a continuar con el libro de Hechos, porque mi historia solo acaba de empezar. Dice en Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, dice el versículo a partir del 19. Después de que comenzó la persecución en Jerusalén, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Entre ellos, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los judíos, cuando fue la persecución en Jerusalén, se esparcieron por todas partes, cumpliendo lo que Jesús ya les había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y ya estaba comenzando esa expansión. Pero los judíos solamente hablaban a los judíos. Hacía falta que viniera alguien que no era de Judea para hablar a los que no eran de Judea. ¿Y quién fue ese alguien? Pues gente de Cirene y de Creta. Así que empezamos a predicar a los no judíos. De nada, no judíos. Y
Y allí empezamos una iglesia. La iglesia en Antioquía fue muy importante por muchas cosas. Fue una de los grandes centros cristianos de los primeros siglos. Pero fue muy importante también por otra cosa. No sé si os suena a alguno el nombre de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el apóstol a las naciones. Cuando Pablo llegó a conocer a Cristo y nadie confiaba en él porque era un paria, porque había perseguido a la iglesia, porque había sido los judíos lo consideraban un traidor y los cristianos lo consideraban un asesino. Él había dado su voto para la muerte de Esteban. Él, cuando Cristo se le presentó, él estaba yendo con órdenes para entregar a más cristianos, para matar a más cristianos. Él era lo peor para todo el mundo. Él fue recibido finalmente en la iglesia en Antioquía. Y fue allí en Antioquía donde yo le conocí. Y fue allí en Antioquía donde, estando él separado de todos, desahuciado por su familia, considerado traidor por los judíos, y no confiaban en él ninguno de los gentiles de la iglesia, pues allí fue donde Pablo llegó a considerar a mi esposa como su mamá, porque nosotros fuimos su familia allí en Antioquía. Y tanto es así que cuando pasamos más adelante en Hechos capítulo 13, después de que Pablo se hubo preparado, después de que Pablo un tiempo después ya estaba listo, dice Hechos capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, que quiere decir Simón el negro, le llamaban Lucio de Cirene, Manaén. Está hablando de una serie de líderes de la iglesia en Antioquía. Entre ellos hay uno de Cirene, ¿verdad? Lucio, mi primo. Y justo a su lado hay un Simón negro. ¿Por qué era negro Simón? Porque era africano Simón. ¿Y por qué le ponen al lado de alguien que dice que es de Cirene? Pues porque yo también soy de Cirene. Y este Lucio es, con toda probabilidad, este Simón es el mismo que ayudó a Jesús a llevar la cruz aquel funesto día. Y fuimos nosotros, dice versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, vamos a leer antes. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Enviamos a Bernabé y Saulo para la obra del ministerio. Y el resto es lo que conocéis acerca del gran apóstol a las naciones. Y es por esto. Yo ya había muerto cuando Pablo escribió la carta, pero en el año 58 después de Cristo. Pero es por esto que Pablo habla a mi familia y da saludos a su madre, que es mi esposa, en la carta a los romanos. Y pues quiero que pienses un poco en este mal día. No sé si últimamente has tenido algún mal día en tu vida. Un mal día de estos que dices, no. ¿Por qué? ¿No podía haber otro momento? Específicamente, ¿eres consciente de que me acabas de arruinar el día, la semana, el año, la vida? Eso es exactamente lo que yo pensaba. Dios arruinó mis planes. Es así de sencillo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha arruinado los planes? Dios lo hace, ¿eh? Dios lo hace. Doy fe. Dios arruina nuestros planes. Pablo, este mismo Saulo, a quien yo acogí como hijo, dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan para bien. Y que no te quepa ninguna duda que cuando Dios arruina tus planes es porque tiene un plan mucho mejor para ti. Y cuidado con esto, no estoy diciendo que si tú pierdes ese trabajo es porque Dios tiene otro trabajo que te van a pagar más preparado. No estoy diciendo eso.
No estoy diciendo que si tú pierdes, que si esta chica o este chico ya no quiere estar contigo es porque Dios tiene a alguien más alto, más guapo y más rubio preparado para ti. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios, cuando arruina un plan tuyo, es porque tiene un plan mucho mejor preparado para ti. Y eso es lo que me ocurrió a mí en ese día. Ese día en que Dios arruinó mis planes, fue un día terrible mientras que yo lo estaba sufriendo. Y muchas veces, cuando Dios arruina nuestros planes, todo se convierte en algo terrible, ¿verdad? Y cuando estamos metidos en el barro y cuando no sabemos hacia dónde mirar y solamente nos preguntamos por qué, es horrible y no vemos ninguna razón a nuestro alrededor y solamente vemos que Dios se ha equivocado, que se le ha pasado algo por alto y que de repente estamos metidos en algo terrible y que no hay manera en que podamos salir. A mí me obligaron a cargar una cruz. A mí me obligaron a cargar una cruz que no me correspondía. Y sabes, yo tengo el privilegio, aunque en ese momento no lo vi así, pero yo tengo el privilegio de poder decir que soy la única persona que ha cargado la cruz de Cristo. Pero aún así puedo decirte que incluso en ese momento, Cristo estaba cargando mi cruz. Yo cargué su cruz, obligado. Él cargaba mi cruz, queriendo. Él lo hizo de propia voluntad, Él lo hizo por amor. Yo cargué un madero ensangrentado, sencillamente. Era pesado, me hacía daño, era humillante, era horrible, pero fue un esfuerzo por un momento y terminó. Ese hombre estaba cargando mi pecado, mi maldad, mi sentencia, mi condena. Él era absolutamente inocente y el justo se hacía pecado por mí, que yo era injusto. Que lo único que yo podía pensar en mi mente estrecha es que Dios me había arruinado un día, un año, una década, cuando realmente estaba salvando mi eternidad. Estaba salvando mi vida entera. Yo tuve un mal día. Jesús tuvo el peor día que pueda haber tenido nadie, nunca. Yo no me estaba sacrificando por Él. Él se estaba sacrificando por mí. Y en medio de ese sacrificio que Él hacía por mí, fue donde yo pude encontrar la paz, donde yo pude encontrar la vida, donde yo pude encontrar la razón de ser, donde yo pude encontrar la salvación, porque ese estaba muriendo en mi lugar. Yo no cargaba su cruz, Él cargaba la mía. Y me gustaría que estés pensando esto la próxima vez que pienses que tu día se está desbaratando. Pero sabes, como hemos estado viendo, la historia no terminó ahí. Después, Dios usó ese mal día para salvar a toda mi familia. Y quiero preguntarte a ti, si Dios te ha salvado, ¿estás tú preocupado en salvar a tu propia familia? ¿Sabes? Muchas veces un mal día, si tú estás confiando en Dios, es una ocasión, es un encuentro divino que Él está agendando para que tú puedas llevar a Cristo a tu familia, a tus amigos. Y dejamos pasar estas oportunidades y dejamos que nuestro dolor y nuestro sufrimiento quede estéril. Y es una grandísima oportunidad cuando Dios destruye nuestros planes, que nosotros podamos mirarle a Él, perdernos en esa mirada ensangrentada y doliente del gran Salvador que murió en mi lugar y poder confiar en Él incluso aunque no lo entendamos y poder impactar así a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que tenemos cerca. Dios usó este mal día para que el Evangelio se extendiera hasta Antioquía, hasta Roma, hasta Cirene. No solamente esto. ¿Sabéis? El Evangelio creció rápidamente por el norte de África. Cirene y Alejandría fueron algunos de los grandes
puntos neurálgicos de expansión del cristianismo a lo largo de los primeros siglos, incluso aunque ahora mirando el mapa y ver qué hay ahí no nos parezca. Desde Cirene se evangelizó Cartago. Tenemos en Cartago algunos de los gigantes de la iglesia de los primeros siglos. Desde Cartago se evangelizó Hipona, por ejemplo. El otro domingo el pastor estaba hablando de Agustín de Hipona, ¿verdad? Desde el norte de África se evangelizó España. Si tú y yo estamos aquí, tiene mucho que ver con que yo tuve un mal día. Hermanos latinoamericanos, evangelizados desde España. Si estáis aquí, en gran medida, es porque hace 2000 años hubo un señor que se llamaba Cirene. Se llamaba Cirene, Simón de Cirene, que tuvo un mal día. Así que me gustaría que en medio de los malos días de tu vida, que te pares, que mires a los ojos ensangrentados del Señor que está muriendo por ti, que murió por ti, y confíes y descanses a sus pies, porque muchas veces lo mejor que nos puede ocurrir, y te lo digo desde la experiencia, es que Dios destruya tus planes. Y quizá tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en este que cargó el patíbulo, que cargó el madero, que fue clavado en la cruz por ti. Quizá nunca has puesto tu confianza y has clamado a Él como tu Salvador, cuando Él ha pagado tu pena y lo único que tienes que hacer es reconocerlo, confiar en Él y rendirte ante esa cruz ensangrentada. Hazlo hoy. No dejes pasar un día más, porque quizá este mal día que tú estás pasando hoy sea el último. Pero aún en este mal día, tú puedes tener la oportunidad de clamar a Él como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás en control. Muchas gracias porque tú eres bueno. Y aunque a veces no nos lo parezca, y aunque a veces no entendamos lo que enfrentamos, y aunque a veces desbarates nuestros planes, confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, porque a veces no lo confiamos suficiente. Señor, ayúdanos a descansar en tu respuesta, en tus planes, incluso en tus noes. Ayúdanos a descansar en ti en medio de los buenos días. Ayúdanos a descansar en ti en medio de los malos días. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús como su Salvador, en este gran Cordero de Dios, en este gran Mesías, en este siervo sufriente, que puedan hacerlo hoy, Señor, en medio de su buen día o en medio de su mal día, Señor, que clamen a ti. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta aquí nuestro amigo Simón de Cirene. Ya me contaréis lo que ha dicho, espero que no haya dicho ninguna burrada, pero vamos a pasar a la cena del Señor, ¿vale? Y yo creo que es un buen momento para pasar a la cena del Señor. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 11. Este texto que escribió precisamente el ahijado de Simón, ¿verdad? Pablo dice, 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y hoy hemos estado un poco pisando ese suelo de la muerte del Señor, de primera mano, ¿no? De primer testimonio de primer nivel. Pues vamos a, como estaba diciendo Simón, vamos a volver a mirar a esos ojos ensangrentados. Vamos a recordar al que realmente tuvo un mal día, que es nuestro Señor Jesucristo, al que vino y cargó por mi pecado, al que vino y sufrió y
cuerpo fue roto por el mío y su sangre fue derramada por la mía. Y Él fue el que murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que, ¿qué os parece si antes de pasar la cena pasamos un tiempo a solas, cada uno delante de este Señor que cargó la cruz por ti y por mí, y nos ponemos a cuentas con Él? ¿Vale? Señor, gracias por tu cuerpo, tu sacrificio. Y nuestra salvación no es algo de nuestras obras, de las cosas que hacemos, Señor, en tu nombre, pero solo por tu gracia y tu sacrificio que somos salvos. Gracias por la oportunidad para ser un parte de lo que estás haciendo, Señor, aquí en Alcalá, aquí en España, en el mundo. Señor, que seamos luz a la oscuridad que está alrededor de nosotros, Señor. Te pido que seamos fieles a ti, Señor, especialmente durante esta temporada, Señor, de Navidad, cuando hay más oportunidades para hablar sobre quién es Jesús, qué es la Navidad, Señor, y hablar con los vecinos y compañeros de trabajo y familiares, Señor, sobre esta raíz de esta celebración, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias por la sangre preciosa de Jesús. Gracias porque es en su muerte que nosotros tenemos vida, que su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias por Cristo. Gracias por su sacrificio. Gracias por tu generosidad. Gracias por haber estado dispuesto a entregar lo más precioso por nosotros, que no lo merecemos, Señor. Gracias por habernos adoptado como tus hijos, a pesar de que no podemos. No somos dignos, Señor. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a que en este día y en este tiempo de Navidad y el resto de nuestras vidas, la razón de nuestra adoración, la razón de nuestra ética, la razón de nuestras palabras sea Cristo, Señor. Ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a amar a Cristo, ayúdanos a enamorarnos, a asombrarnos más de Él, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.